Bueno, ¿cómo están todos? Uno más y ya calificamos para la cerveza. Ahorita me decían todos que si no me ponía nervioso de que fuera la última presentación para cerrar el broche de oro. Yo decía, para nada. Ha sido tan interesante, hemos aprendido tanto de tantas cosas que por más que mi presentación sea un fiasco, ya por lo menos no van a pedir el dinero de vuelta. O sea, ups. Bueno, lo primero, les voy a hablar de dos temas principales. Primero, como en el macro, algunas tendencias de comercio electrónico, lo que estamos viendo en algunos países. Y después trataré de bajarlo a lo micro, algunas cosas prácticas que hemos visto, algunas lecciones de cómo aprovechar el tema del e-commerce para las personas que o están incursionando o de pronto ya empezaron pero buscan llevarlo a un siguiente nivel. Lo primero es simplemente decirles quiénes somos. Pues Mercado Libre somos el e-commerce número 1 de América Latina. Más de 1.000 productos vendidos el año pasado, 1.000 millones de productos vendidos el año pasado. Más de 30.000 colaboradores en todo el continente. Vale la pena aclarar que esta es una empresa 100% latinoamericana. Esta empresa se creó en Argentina por unos emprendedores y tenemos presencia en muchos países de América Latina, 8 países, 9 desde ahora con Ecuador. No abríamos un país nuevo desde el 2017, que fue Perú. Y bueno, les traigo como un speech de por qué habíamos escogido Ecuador, pero creo que les queda claro después de lo que hemos visto estos días de por qué Ecuador. Es un país lleno de emprendedores, es un país lleno de actividad. Por darles una idea, hoy en día en nuestro portal, que está prendido como un portal de clasificados, donde cualquier persona puede publicar un producto. Si hay un comprador interesado, pues coordina con el vendedor tanto la entrega como el pago. Nosotros no intervenimos en nada, no tenemos ningún tipo de operación. Hoy en día hay 30.000 vendedores activos en la plataforma. Eso es muchísimo más de lo que vemos en otros países que eran candidatos para abrir operación, como Panamá, Costa Rica. Esto es un múltiplo más grande que lo que veíamos ahí. Y por último, pues vemos que a nivel regulatorio también es un país que está moviendo tarde, pero por fin en la dirección correcta para permitir el desarrollo de estos marketplaces. Unas cosas que más nos enorgullecen, ya para cerrar la introducción, es más de 500.000 MIPYMES y pymes utilizan a Mercado Libre como su única forma de sustento. No tienen tiendas físicas, no tienen bodegas, trabajan desde sus casas o de algún garaje. Y esta es la visión que tenemos y a eso es que le estamos apostando también en Ecuador. Hacer el canal por el cual las MIPYMES, las pymes, sobre todo, pero también los grandes, puedan acceder al e-commerce, puedan ampliar su alcance. Lo primero es contarles de lo que hemos visto. Han sido 2 años bastante inusuales, como todos sabemos. Unas ventas vertiginosas, unos crecimientos vertiginosos, pero sí estamos viendo que estamos llegando a una nueva normalidad. Ya esas curvas de crecimiento de todo el mundo estaba comprando online porque no había cómo ir a los supermercados o ir a las tiendas, eso se ha acabado. Si vemos un poco lo que ha sido la evolución de la movilidad de la gente en lo que es retail y recreación, vean que ya estamos a niveles muy parecidos a lo que había antes de la pandemia. Incluso en algunos países estamos por encima de lo que se veía antes de la pandemia. Entonces, realmente sí estamos llegando a una nueva normalidad. ¿Qué hemos visto a nivel de penetración de e-commerce? Hubo un auge sin precedentes. Si miran estas curvas, aquí al principio del 2020, mediados del 2020, pues vemos que se disparó completamente la proporción que representaba el e-commerce del total de la venta de retail. Este es el ejemplo de Estados Unidos. Si ustedes ven, con ese pico, incluso decíamos, bueno, se ha logrado en 6 meses lo que se esperaba que se lograra en 10 años de penetración digital del e-commerce. Lo que hemos visto ya en retrospectiva un poco es algo, pues, si me preguntan a mí, curioso, y es que no ha seguido creciendo ni se ha mantenido esos niveles, ha ido bajando poco a poco a medida que se reactiva la economía. Hoy en día estamos, por lo menos en Estados Unidos, a niveles parecidos a lo que se proyectaba antes de la pandemia que llegaríamos en 2022. Entonces, digamos, sobre todo en los países desarrollados, se ha visto como algún tipo de reversión de momentum, donde sí fueron unos años pues, muy buenos para el e-commerce,
pero nuevamente se ve una normalidad. Ahora, si uno hace doble clic en el nivel de penetración de e-commerce en los países, pues la variación es total. Estamos desde los líderes como China, donde el 40% de todo lo que se vende a través de canales digitales, pasando por Chile, en América Latina, donde es el 11%, Argentina, México, Brasil, los tres alrededor del 6% de penetración, y aquí está Ecuador, cerca del 2%. No es en todas las industrias donde uno ve que se puede multiplicar por 10 y todavía estaríamos en la mitad de lo que es un país desarrollado a nivel de e-commerce. El potencial aquí es gigantesco, sentimos que hay mucho por hacer. Esto que vemos en países desarrollados, del momentum que se pierde, es muy distinto a lo que estamos viendo nosotros como empresa latinoamericana con operaciones solamente en América Latina. Nosotros sí vemos un crecimiento muy grande, tanto a nivel de GMV, que es el Gross Merchandise Value, el valor de todos los productos que transaccionan por la plataforma. Si ustedes ven, no es que se vea un frenazo, no es que se vea una reversión. Hubo un 2020 muy importante donde crecimos casi un 100%, o sea, casi que se duplicaron nuestras ventas o el valor de nuestras ventas en el 2020. En el 2021 siguió el crecimiento cerca de un 50%. Entonces, en la región vemos unas cifras que nos llenan de entusiasmo porque digamos que todavía no vemos esa reversión de momentum. A nivel de número de compradores, también vemos que la tendencia sigue siendo positiva. O sea, vemos 66 millones de compradores por canales online en el continente. Y una cosa que vemos, para nosotros es la más impresionante de todas, es esto, la frecuencia de compra. Si ustedes ven, en prepandemia estábamos alrededor de 5 compras por año en promedio de un usuario único. Hoy en día estamos en 8.5 y la tendencia muy claramente sigue hacia arriba. Si uno tiene una mezcla de un aumento de compradores únicos y un aumento gigantesco de frecuencia de compra, pues esto es una receta para el éxito, en todo caso para el crecimiento. Y lo otro que hemos visto es que, a diferencia de lo que muchos pensaban, o incluso pensábamos, de que solamente ciertas categorías iban a tener una gran revolución de e-commerce y otras no. No sé, uno se imaginaba que celulares, televisores, consolas de videojuegos, pues sí, se iban a disparar con las ventas online. Uno hubiera pensado que, no sé, la venta de muebles o de colchones, como oíamos esta mañana el ejemplo de la empresa esta de colchones que se volvió un unicornio, pues uno pensaría que uno se tiene que sentar en el colchón, tocarlo, si lo quiere más sólido, más fuerte, más blandito. O sea, quería tocarlo. Que uno para un mueble quería tocar si el terciopelo era bonito o no, o si se iba a ver mal en la sala. Lo mismo con ropa, con accesorios. Y lo que hemos visto es que todas las categorías se han disparado a niveles, incluso miren lo que es ropa y accesorios. Este es el disparo entre el 2019 y el 2020, un 400%. Entonces, incluso mucho más que las categorías de celulares y televisores que, bueno, en últimas ya estaban penetradas. Entonces, el fenómeno de crecimiento de e-commerce en este tiempo sí es un fenómeno global, transversal a todas las categorías, incluso las que más asociábamos al mundo físico. Es una ola donde se han montado todos los sectores. ¿Qué hemos visto en Ecuador? Ecuador no ha sido ajeno a este aumento en e-commerce durante este tiempo. Yo creo que muchos de ustedes lo han podido experimentar. A medida que se cerraron las calles, pues mucha más gente empezó a comprar online. Yo llevo poco tiempo en Quito y estoy feliz con Tipti, por ejemplo. Yo ya no voy a un Supermaxi, no voy a un Megamaxi, todo es Tipti, pido a Megakiwi, o sea, es fantástico. Esa tendencia se ha visto en Ecuador, pero si ustedes miran los porcentajes en las categorías, son porcentajes bastante inferiores a lo que vimos en la gráfica anterior. ¿Se acuerdan que veíamos 200%, 400%? Aquí vemos cifras del 60, 50, un 42% en restaurantes, un 6% en lo que es muebles, ropa. Vemos crecimiento en el volumen de e-commerce de un 53%, que no es malo, pero dado que la base no es tan alta, ahí sentimos que hay un potencial gigantesco de acelerar. O sea, para nosotros cuando vemos estas cifras, decimos miércoles, cuando entremos, cuando hayan más competidores en el mercado,
esto se va a pegar un brinco impresionante. Y lo otro es que, lo que nos llena también de optimismo es que no somos los únicos apostándole por la región. Hemos visto en muchos de los países donde operamos el ingreso de nuevos competidores, además supremamente agresivos. Es el caso de Shopee, por ejemplo, que es un e-commerce de Singapur con capital de China que se ha expandido con mucha fuerza en Brasil, en México, ahora en Colombia, probablemente no demora en venir a Ecuador. Walmart, Shein, que es un jugador supremamente grande en México de moda. Entonces, es sin duda el contexto donde más marketplaces vemos entrando en la región. Nunca antes en nuestra historia, nosotros llevamos más de 20 años en el mercado latinoamericano, nunca antes habíamos sentido la presión competitiva como ahora. Y esto es de jugadores posicionados, sabemos que ya están en marketplace, pero si a esto le agregamos la cantidad de emprendimientos dentro del sector, tanto fintech como de e-commerce que se están dando, pues la foto es supremamente entusiasmante, pero retadora para todos los que estamos en el sector. Y esto es, aquí falta un montón de logos, esto es como la nueva fuerza emprendedora local, y realmente es una fuerza sin precedentes. Esto no se había visto en los últimos 20 años. ¿A qué nos obliga esto? Pues a innovar, y eso pues a nosotros y a todos los que están en el sector, a plantearnos cosas novedosas. Por ejemplo, todo este fenómeno que hemos visto, me vuelvo, ahí, todo este fenómeno que hemos visto de supermercado. Como le mostraba anteriormente, en la frecuencia de compra hay mucho del secreto de este negocio, de cómo lograr fidelizar a los clientes y que vuelvan una y otra vez. Y nos hemos dado cuenta muchos que en el supermercado es donde está parte de esa fidelización. Entonces, esa es una innovación que estamos ya implementando en algunos países como México, se llama Supermercado Libre, muy novedoso el nombre. Innovar en la experiencia que creamos para el cliente en la compra. Por ejemplo, el tema de hacer lives en ciertas categorías para poder comparar productos, comparar marcas, traer expertos que asesoren en tiempo real a los clientes. O finalmente, como hemos oído en otras charlas, darle más facilidades de pago a los clientes. Ya no solo es tarjeta de débito, tarjeta crédito, efectivo, ya es también criptomonedas. Y facilitarle al cliente cada vez más que pueda acceder a esto. Son créditos también directamente en la plataforma. Entonces, a todos nos está tocando innovar cada vez más y fortalecer la oferta de valor del cliente, sean grandes o pequeños. Así que bueno, esto, bajándolo como a cosas un poquito más micro de esto, qué significa, cómo lo podemos poner en práctica o qué estamos viendo en el día a día. Entonces hay como 5 transformaciones que podemos identificar. Una es que el miedo ya no es una barrera. Siempre habrá miedo, siempre hay gente que le da miedo comprar online, poner su tarjeta de crédito, pero lo que veíamos hace 2 años, no estoy hablando de 10, hace 2 años, cuando hacíamos una encuesta en Ecuador, el 48% de los no compradores nos decían que era por miedo. La encuesta que hicimos este año nos da el 14%. Entonces, la diferencia es grande. El miedo ya es una barrera cada vez más fácil de franquear. Cada vez hay más gente pensando en comprar por primera vez, sea en Mercado Libre, sea en Pica, sea en créditos económicos online. Cada vez hay más gente dispuesta a poner su tarjeta de crédito para hacer una compra online. Puedes perder una venta, pero nunca la confianza. Cada vez más, o sea, ya no es tan importante la transacción en sí. El secreto de la Coca-Cola en el mundo del e-commerce es la recurrencia de compra, la fidelización del cliente. No es que venga un comprador nuevo, tenga una mala experiencia y chao, y le cobré un margen del 30% y no volví a ver. El negocio acá es cómo hacer que el cliente vuelva. Y entonces vuelva por los tenis, se dé cuenta que tenemos una licuadora fantástica, entonces compre la licuadora, se dé cuenta que tenemos clasificados de vehículos y contacta al vendedor del vehículo por nuestro portal, se dé cuenta que necesita un juguete y lo compre por ahí. El secreto de esto es el cross-sell y cómo logramos que el cliente venga cada vez más. Entonces, muchas veces es mejor perder una venta o hacerlo con un margen distinto o gastar más en infraestructura para prestar un mejor servicio al cliente y no que el cliente tenga una mala experiencia y no vuelva.
Lo tercero es la importancia de a quién le compro. Va en línea un poco a lo anterior de que ya no son relaciones de corto plazo, ya son relaciones de largo plazo. Importa le importa al comprador quién es el vendedor, qué tan rápido me atiende cuando hago una pregunta, que si tengo algún problema, si me ayuda con la devolución de manera rápida o se demora 2 meses en hacerme la devolución. Esas experiencias son importantes. Promover lo mejor para las personas y no para el cliente. Y esto va mucho al punto del propósito que hemos oído. Pues oímos a Guadalupe esta mañana de Mastercard hablando mucho del propósito. Y yo sentía que eso resonaba mucho con lo que estamos viendo. Hoy en día es importante a quién le compro. En el portal, cuando hemos hecho algunas activaciones, algunos deals, por ejemplo, de artesanos, hemos hecho convenios con Cámara de Comercio en Bogotá, por ejemplo, hicimos un convenio para emprendedores registrados en la Cámara de Comercio. Y vimos un pico en las ventas cuando hicimos esa semana de promociones porque para la gente era importante sentir que contribuía a los emprendedores. Y eso es algo que estamos viendo cada vez más. Puede ser emprendimiento, puede ser tema de sostenibilidad, pero el propósito, como lo definían antes muchos speakers, es importante. Y sí estamos viendo que es un diferenciador a la hora de decidir a quién le compro y con quién me fidelizo, ¿no? Y por último, el tema de enamorarse de los problemas para la solución. Es un poco lo que les mostraba antes de la necesidad de innovar. El e-commerce es una industria donde competimos contra una cantidad de nuevos jugadores. Mercado Libre, que lleva 22 años o 23 años ya en el mercado, pues tiene el reto de compite contra empresas mucho más pequeñas, mucho más ágiles, y nos toca siempre estar pues moviéndonos, ¿no? E innovando, y yo creo que eso aplica para todos. No se trata de llegar a un punto, tener ya un proceso, tener un área digital y sentarse en los laureles. Se trata de cada vez ver cómo le ofrezco al cliente un mejor servicio, cómo respondo más rápido, cómo hago que el envío sea más rápido. Nosotros hace 2 años, las metas, los KPIs que medíamos era entregas en 48 horas. Ese era nuestro KPI de excelencia. Hoy en día es cuánto es same day delivery, cuánto son 24 horas. Ya 48 horas casi que ni lo miramos. El mundo va evolucionando, tenemos que evolucionar con él. Así que bueno, eso es lo que les quería contar. Esto es lo que vemos desde Mercado Libre. Aprovecho para agradecerles a los organizadores de Web Congress por la invitación, por lo que ha sido una experiencia de aprendizaje para mí y creo que para todos en estos 2 días. Así que bueno, les agradezco mucho. Audio, listo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso a nuestro último expositor, Philippe. Gracias.